El tema que abarcaremos en este video son las centrales termoeléctricas y su relación con la termodinámica. La necesidad de obtener energía a como dé lugar ha llevado al mundo y a la ciencia a crear distintos tipos de métodos e instalaciones para conseguirla. La primera central termoeléctrica fue construida por Sigmund Tucker en la ciudad de Thal, en Baviera, y entró en funcionamiento en el año 1878 con el fin de generar energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor. Pero las primeras centrales comerciales fueron en Nueva York y en Londres, que entraron en funcionamiento en 1882. Estas utilizaban motores de vapor de pistones. El desarrollo de la turbina de vapor permitió construir centrales más grandes y eficientes, por lo que hacia 1905 la turbina de vapor habría reemplazado completamente a los motores de vapor de pistones. Hoy en día se están construyendo numerosas centrales termoeléctricas, debido a su bajo costo y simplicidad de producción, además de la energía generada en forma masiva, especialmente las de carbón, como las denominadas de ciclo combinado, que son un tipo de central que utilizan gas natural, gasóleo o carbón para alimentar una turbina de gas. En Chile ya son más de 100 las termoeléctricas instaladas. Más del 60% de la energía provienen de estas centrales. Las centrales termoeléctricas producen trabajo a partir de calor en un proceso cíclico. En el siguiente video mostraremos las fases de una turbina de vapor. La turbina de vapor es una máquina que convierte la energía de vapor proveniente de la caldera en trabajo mecánico. En una central termoeléctrica, este trabajo se emplea para mover un generador eléctrico que transforma el trabajo en energía eléctrica. Para lograr que la energía del vapor se transforme en trabajo mecánico, el vapor es alimentado a la máquina a través de una tubería en donde se expande obteniendo un chorro de vapor a gran velocidad. La tubería se encuentra fija a la carcasa de la turbina y el chorro de vapor se dirige en contra de la paleta montada sobre una rueda. La fuerza del chorro actúa sobre la paleta y la impulsa, lo que produce movimiento en la rueda. El rotor es la parte móvil de la turbina que lleva montadas las ruedas con las paletas y las toberas llamadas también alaves. Las toberas fijas están montadas sobre la carcasa, que es una cubierta envolvente que actúa como barrera de la presión y minimiza la pérdida de vapor al mismo tiempo que conduce el flujo de la energía de una manera eficiente. La carcasa también soporta anillos de alaves y estacionarios que sirven para dirigir el flujo de vapor en la dirección adecuada contra los alaves rotatorios. Además cuenta con una serie de montajes de sellos del cuello en los puntos por donde pasa el rotor a través de la carcasa. Al pasar por la turbina, el vapor proveniente de la caldera pierde potencia donde va chocando con las diferentes hileras y las alaves, haciéndola girar. De esta manera la presión y la temperatura del vapor en el escape son menores a las del vapor en la inyección. Por esta razón las turbinas pueden ser agrupadas por componentes para aprovechar al máximo la energía contenida en el vapor. Las turbinas y sus componentes son clasificados de acuerdo a la presión de vapor que pasa a través de ellas, dividiéndolas en alta presión, presión intermedia y baja presión. Las turbinas utilizadas para la central termoeléctrica son por lo general una agrupación de distintos componentes y turbinas que dan por resultado una turbina compuesta en tándem. Esto significa que los componentes o turbinas trabajan sobre la misma flecha para hacer más eficiente el uso de la presión del vapor y la turbina de alta presión y presión intermedia. Es una combinación de dos componentes en una sola carcasa. Cuando el vapor entra en la turbina es guiado directamente a través del componente de alta presión, pero en vez de que el escape de vapor sea alimentado directamente ante presión intermedia, es regresado a la caldera para recalentarlo a su temperatura original. A esta etapa se le conoce como recalentado en frío y regreso de vapor de la caldera, llamado vapor recalentado. Entra al componente de presión intermedia, que es diseñado para que tenga una trayectoria en dirección opuesta al vapor del componente de alta presión. Cuando el vapor se expande al empujar los alaves de la turbina, se impone en el rotor de una fuerza o empuje en la misma dirección del flujo de vapor, quien
esta turbina se genera un empuje en la dirección de alta presión y otro en la presión intermedia. Aún así, el otro que los empuje actúan en dirección opuesta. No significa que sean iguales, por lo que se requieren de extracciones controladas y posicionamientos de alaves estacionarios para establecer zonas de presión, así como el cuidadoso diseño de los componentes mismos de la turbina. Finalmente, el vapor extraído de este componente es utilizado para alimentar la turbina de baja presión. La turbina de alta presión y presión intermedia está compuesta por un cilindro interior y uno exterior, ambos a su vez compuestos de una base y una tapa, maquinados y atornillados para mantener un sello para vapor de alta temperatura y presión. El cilindro interior contiene los anillos de alaves estacionarios ensamblados para mantener el correcto alineamiento, independientemente de los efectos térmicos del vapor. Las toberas y escapes de vapor del cilindro interior están alineados con las boquillas del cilindro exterior y se unen a base de sellos flexibles que permiten resistir los efectos de la expansión por diferencial térmico. El rotor consiste de un eje maquinado de una aleación metálica capaz de soportar altas temperaturas y una serie de hileras de alaves de alta presión, presión intermedia y de control de tapas. El rotor está cargado del lado del gobernador por un cojinete de extensión del eje y por el lado del generador por un cojinete de soporte. Cuando se abren las válvulas de admisión, el vapor es dirigido a la turbina haciendo girar el rotor y el flujo es controlado por la caja de vapor, la válvula de marcha y las gobernadoras. Estos componentes se encuentran montados a ambos lados de la turbina y están controlados de manera electrohidráulica del cuarto de control. Los componentes de admisión de vapor recalentado incluyen válvulas que entran en acción en el caso que se presente una situación de exceso de velocidad en la turbina, cortando el suministro de vapor recalentado al componente de presión y a la vez a la turbina de baja presión. Las válvulas de admisión sirven de apoyo a las válvulas interceptoras. Una vez que el vapor recalentado se descarga, es alimentado a la carcasa de baja presión por medio de unos ductos intercomunicadores y se utiliza la presión y temperatura restante para impulsar una turbina de baja presión a través de trayectorias opuestas de alaves. El vapor crea fuerzas de empuje sobre el rotor, que al ser opuestas y exactamente iguales, se equilibran entre sí. La turbina de baja presión también está compuesta de carcasa exterior, un cilindro interior, la guía del flujo de admisión, los anillos portaalaves, los estacionarios, las guías de flujo de descarga y el conjunto del rotor. La base del cilindro ha sido diseñada para obtener el peso de toda la turbina y transferir las cargas. El vapor de la turbina se descarga al interior de un condensador, el cual transforma el vapor nuevamente en agua. El cilindro interior apoya a los anillos portaalaves y las guías de flujo de admisión y de descarga con características similares a la turbina de alta presión y presión intermedia, pero con un diseño optimizado para aprovechar al máximo las características de alimentación de vapor en esta etapa del proceso. Si bien estas centrales producen mucha energía y a un muy bajo costo, además de ser una energía no renovable, no podemos despreciar el gran impacto medioambiental que provoca la producción y transporte de esta, los cuales pueden acarrear una serie de consecuencias negativas sobre el entorno natural. Como ya mencionamos anteriormente, estas centrales utilizan como combustible el carbón, cuya combustión afecta de diversas maneras. Los productos y residuos volátiles que se difunden en la atmósfera son principalmente el óxido de azufre y de nitrógeno, que son la causa de importantes efectos perjudiciales, entre los cuales se encuentra el efecto invernadero, la lluvia ácida, contaminación del agua de los ríos y lagos, destrucción del manto fértil del suelo y de gran parte del bosque, entre otros.